Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Repito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En la tierra todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿verdad? Los problemas tienen un principio, pero también tienen un fin. Las tormentas también. Tiene que anochecer, pero también tiene que amanecer. ¿Sí o no? Todo tiene un principio y todo tiene un fin. La Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Y así tenemos que entenderlo los seres humanos. Todo tiene su tiempo. Para cada problema tiene su tiempo. Cada sanidad o cada enfermedad tiene su tiempo para sanar. Hasta para casarse todo tiene su tiempo, una fecha. Pero todo tiene un inicio y un final. Y nos debe de quedar claro. Pero dice que aunque la tierra y los cielos pasen, la palabra de Dios siempre va a permanecer. Sus promesas son el sí y en el amén. Y es algo que nosotros por fe debemos de creer. No importa los problemas que estemos viviendo, debemos de permanecer creyendo que Dios está en medio de todo esto. ¿Estamos? Dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice la Biblia en Hebreos que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios es el que prometió. Dios promete, Dios da una promesa. A través de su palabra Dios nos dice. Pero nos dice que tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar. Amén. Repite conmigo. Te vas a reír, pero repite conmigo. Firme como el flan. Eso lo aprendí de un incircunciso ahí que conocí en el mundo. En serio, firme, aunque nos movamos, pero como el flan, ¿no? Firmes. Tenemos que permanecer firmes y no fluctuar. Es la parte más difícil de los creyentes. Es la parte más difícil para mí. Y creo que para ti también. Firmes, sin fluctuar, sin ceder espacio a Satanás. Pero a veces pienso que no quiero pensar mal. A veces pienso, lo voy a decir así. A veces pienso, pero estoy mal yo, porque ustedes sí piensan. Pero ¿cómo me mantengo firme, pastor, sin fluctuar? Algo muy sencillo, y tomo el ejemplo del matrimonio, siempre lo tomo. Es cuando te grita tu esposo o tu esposa y tú tienes ganas de contestarle. Ahí te tienes que mantener firme sin fluctuar. Eso es fe, porque estás ejerciendo el dominio propio a través de la palabra de Dios. Airados, pero no pequéis. Ok, voy a estar muy molesto, estoy muy molesto, pero no tengo ganas de... Voy a permanecer firme, sin fluctuar. ¿Me estoy explicando? Hoy me pasó algo. Cada vez que hoy vine, ayer llegué de viaje, hoy me levanté por la mañana, me dice mi suegra como siempre. Falta esto, falta el otro, falta esto. Y yo, ¿usted cree que soy súper o qué? ¿Qué hace falta? Yo, vine a la oficina, tuve que hacer unas llamadas porque tenía unas situaciones que atender, urgían, ¿verdad? Urgían esas llamadas, pero bendito Dios, todo salió bien. Y me voy a comprar todo lo que me pidió mi suegra. Paso a la caja. Nunca reviso los recibos.
No sé, eso lo tengo antes de Cristo. Yo nunca he sido así de como que... Pero como no estaba mi esposa a mi lado, pues yo, como ella anda de viaje, digo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Por ahí. Y resulta que yo llevaba un producto de más. Y yo dije, por un momento dije, ala, me saqué la lotería, ¿verdad? Inmediatamente dije, eso está mal. Entonces yo ya estaba ya estaba a punto de subir las cosas. Me regresé con el carrito. Entré a la tienda. Y le dije, quiero que me disculpen, pero acá hay un producto que no me cobraron. He llevado la reja de refrescos aquí. Y ya lo chequé. Ah, sí es cierto. Pase a la caja. Pasé a la caja. Pagué. Salí. Y salió la gerente. Gracias por su honestidad. No es un problema de honestidad, le dije. Es un problema de que le tengo temor a Dios y eso me incomoda. Sentirme ladrón, aunque nadie me mire. Y no piense que soy religioso. Pero no importa. Gracias, me dijo. O sea, casi me dice, a mí no me importa qué crees, pero... Firmes, sin fluctuar. Eso es algo que estamos practicando la fe. Eso es practicar la fe. Los buenos principios. Firmes, sin fluctuar. Estamos pasando tormentas, firmes, sin fluctuar. Estamos pasando por situaciones económicas, firmes, sin robar. Estamos pasando por problemas emocionales, problemas con la esposa y el esposo, firmes, sin ser infiel. Leales y honorables, firmes. Un problema de enfermedad, firmes, sin fluctuar. No sé si me estoy explicando. De eso se trata lo que está diciendo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no. Porque las promesas de Dios no dependen del tiempo, ni de la economía, ni del clima, ni del gobierno, ni de la crisis. Porque las promesas de Dios están por encima de las crisis. Repito, las promesas que Dios te ha dado están por encima de tus crisis, de tus problemas. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén y están por encima de tu situación económica, por encima de tu problema familiar, el problema que tienes con tu esposo, ese detalle que tienes con tu esposo. La promesa de Dios son más fuertes que ese detalle. Las promesas de Dios están por encima de tu crisis, de tu desierto. Pero no te desesperes. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentira. Aunque tardare, dice, espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. Repite conmigo, no va a tardar la promesa que Dios me dio. Pero aunque tardare, espéralo, porque se va a cumplir. El problema es que no queremos esperar, y como no queremos esperar, tomamos la decisión incorrecta. ¿Cuántas mujeres y hombres se han casado tan rápido por no esperar el momento correcto? Muchos se enamoran por la vista, pero se enamoran porque está guapo, porque está guapa y lo ves así como es un mango y ay, pero no has visto el corazón de él todavía o el corazón de ella. Y luego uno se arrepiente y luego la gente anda buscando, y claro que sí, yo entiendo, andan buscando que Dios lo arregle todo, y sí, Dios lo va a arreglar,
Esa es la gracia y misericordia de Dios. Que aunque tú te desesperes y tomas una mala decisión, siempre va a estar el Señor ahí con su gracia y su misericordia. Pero el gran ejemplo es que aprendamos a esperar. No seas impaciente. Amén. Cierra la boca. ¿Cuántas veces tienes ganas de aporrear la mesa y pararte? ¿Cuántas personas a veces nos dan ganas de aporrear la mesa? ¡Pah! ¡Basta ya! Pararse de la mesa y decir 2, 3 malas palabras, agregarlas, ¿verdad? Pero cierra la boca. Sé paciente. No es que seas tonta o tonto. Solo permítele que el Señor, o sea, no fluctúes, pues. Firmes. Amén. Firmes como el flan. Si José hubiera perdido la paciencia, él no hubiera alcanzado la promesa que Dios le dio. Génesis 37:4. Y viendo José, sus hermanos, que su padre lo amaba más, repito, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, le tenían celos a José. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. Imagínate a José, el soñador, el más pequeño de todos. Bueno, el penúltimo, el más pequeño así. Dice aquí, yo me imagino que lo platicaba con alegría. Es aquí que atábamos manojos en medio del campo, y es aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Esto es lo que provoca las personas cuando aman a Dios, cuando tú amas a Dios, cuando te metes con Dios, cuando metes a Dios en la ecuación, cuando metes a Dios en tus asuntos, cuando tú permites que Dios trabaje en tu problema, en tu crisis, en tu enfermedad. Dios te empieza a sanar, empiezas a pensar diferente, empiezas a soñar, empiezas a cambiar tu forma de actuar, de pensar, de hablar, empiezas a hacer las cosas de forma totalmente diferente. La gente se incomoda cuando empieza a verte bien. Dice Génesis 37:24, versículo anterior, dice que sus hermanos vieron que venía José y le tomaron y le echaron en la cisterna, que estaba vacía y no había agua en ella. Quiero decirte algo, la Biblia dice, no lo menciono aquí, pero a partir de ese momento dice la Biblia que Dios estaba con José. Pero en este punto, que la vida de José empieza a cambiar en medio de la crisis, en medio de la situación, él empezó a clamarle al Señor. No lo dice como tal la escritura, pero él confiaba en el Señor en medio de esa situación. Entonces lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Dice Génesis 37:28. Él estando dentro del pozo de la cisterna, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba
y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y dice el versículo posterior, y Dios estaba, ¿quién? Con José. Génesis 39:20. Y tomó su amo José, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Todos recuerdan que es vendido José a Potifar, y cuando pasa la tentación de la mujer o la esposa de Potifar, ¿verdad?, y lo meten a la cárcel, dice el versículo posterior, y Dios estaba con José. Cuando lo meten a la cárcel a José soñador, ¿verdad?, ahí estuvo con unas personas ahí que él empezó a interpretar los sueños. Por haber interpretado los sueños, el rey alcanza a escuchar o se entera que José estaba en la cárcel y que ese hombre podía interpretar los sueños, porque el faraón había soñado algo y no había nadie que lo podía descifrar. Y mandan a buscar a José y lo sacan de la cárcel. El versículo posterior de eso dice, y Dios estaba con José. Amén. Mira, imagínate que si Dios no hubiera estado con José, desde el primer momento que él estuviera en el pozo, las cosas hubieran cambiado. Pero todo problema que pasó José, toda situación con la que él vivió, fue la oportunidad para que Dios se glorificara en la vida de él y se glorificara a Dios a través de él. A veces nosotros vemos las crisis y los problemas como un problema que Dios nos envió, o por un problema que Dios es malo, pero a veces no te das cuenta que esa crisis que estás viviendo es para que Dios se glorifique. Es para que tu fe se crezca, para que tu fe pueda ensancharse y tú puedas dar un paso de fe y sostener tu fe en medio de esa situación. No quebrarte, mantenerte firme sin fluctuar. Vas a ser tentado, pero te vas a mantener firme. Vas a seguir creyendo en la promesa que Dios te dio, y te tienes que mantener ahí plantado sobre la fe, sobre la roca. Es importante que lo puedas entender. Después de ahí lo compraron los madianitas, lo llevaron y lo vendieron como esclavo. Y luego quedó como administrador de la casa de Potifar. Pero en todos los eventos que te das cuenta de José, en todos los eventos José se portó y se comportó como un hijo de Dios, manteniendo su fe. A veces nosotros estamos viviendo situaciones delicadas. En lugar de dar fe de lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que estamos haciendo nosotros es dejando mal a Jesús. Dejando mal a Jesús. Dejando mal a Jesús. Dejando mal a Jesús. No sé si me estoy explicando. Si él no hubiera sido honesto, si él hubiera pecado con la esposa de Potifar, él hubiera sido muerto. Lo hubieran asesinado, lo hubieran matado. A veces creo yo que Dios no nos eleva. No lo digo por ustedes, lo digo de manera general. A veces Dios no nos eleva a otro nivel, o no nos lleva a otro nivel, porque la crisis que estamos viviendo no la pasamos. No la pasamos, nos quedamos ahí. Tal vez Dios está contigo, pero tú te alejas de Dios y las cosas no cambian, siguen igual. 2 años estuvo José en la cárcel. En total fueron 13 años desde el momento que sus hermanos lo metieron en el pozo. No sé cuántos años llevas en la iglesia y sigue de la misma forma. ¿Me explico esta noche? Amén. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe firmes sin fluctuar, creyendo en la promesa que Dios nos dio a ti y a mí. Siempre. No te rindas.
nos des un paso hacia atrás, firmes en la fe. Amén. Luego dice Génesis 45:8, yo con eso quiero terminar. Unos versículos, en los primeros versículos del capítulo de Génesis 45, en los primeros, los hermanos de José, o mejor dicho, José se enteró que sus hermanos estaban ahí en Egipto y él los mandó a traer y los puso en la antesala. Y dice la Biblia que él estaba viendo a sus hermanos por una cortina, así, hizo así la cortina y a sus hermanos. Él se puso a llorar y todo. Cuando sale José y los ve, sus hermanos se quedaron sin habla, pero él les contestó de esta forma. Querían decir muchas cosas, pero él les dijo esto. José le dijo a sus hermanos: por lo tanto, hermanos, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Hay problemas que tú has pasado y siempre se lo echas a los demás, la culpa. Pero José el soñador, más que un problema, siempre vio la oportunidad para ser mejor. El problema de muchos de nosotros, que siempre le echamos la culpa a alguien de lo que estamos viviendo y no aceptar las propias. Y en lugar de sacarle provecho a ese problema, te estancas en el problema. No sé si me estoy explicando esta noche. José le dijo a sus hermanos: no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo aquí. Hay problemas, crisis, situaciones en la vida, ¿verdad?, que no es la culpa de otros, sino Dios, ¿verdad?, el que te va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero tú tienes que aprender a discernir, ¿verdad?, que el problema que estás viviendo es una oportunidad para que Dios se glorifique. Y tal vez, como José el soñador, él pudo haber dicho: por culpa de ustedes me metieron al pozo. Él pudo haber dicho: fue la esposa de Potifar. Pero él no echó culpas. Di conmigo: no voy a echar culpas. Voy a demostrar que soy hijo de Dios. Voy a permanecer firme en la fe, sin fluctuar. Y aunque pase una crisis, no me voy a ir por la tangente. Aunque esté viviendo una situación difícil, voy a permanecer firme. No voy a echar culpas. Voy a cambiar mi mente. Voy a cambiar mi forma de pensar. Y voy a decir: fue Dios que me está poniendo aquí para que yo sea mejor. Dios me está poniendo en esta situación para probar mi fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque en lo que hagas tú en lo oculto, a Él le va a agradar. Que lo honres, lo respetes, que lo ames y que le des toda la gloria y la honra a Él y solo a Él. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que agradar a Dios con tu fe. Mantenerte firme sin fluctuar. Amén. Porque va a llegar un día en que vas a ser como José. No fuiste tú el que me trajo aquí. Fue Dios el que me trajo aquí. Es que me pusieron el dedo, pastor. Es que me acusaron. Es que perdí el trabajo. Es que la mamá de Calimán. Y es que me robaron la bolsa y no traía nada. A Chuchita la bolsearon. Es que me irrita mi mujer. Me grita mi marido. Me hicieron esto, me hicieron el otro. Es que no me habla el pastor. Es que el pastor tiene su preferido. Y que la mamá de Calimán. Y que él es Superman. ¿Y por qué se sienten adelante y no me siento yo adelante? ¿Por qué hay que diezmar? ¿Y por qué me tengo que quedar callado cuando mi esposa me grite si ella no tiene la razón?
¿Y por qué tengo que ser tan honesto si estoy en medio de una crisis financiera? Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Mantente firme sin fluctuar en la fe, en las promesas que Dios te ha dado para ti y para mí. Amén. Es que voy a dejar a mi esposo, pastor, mi esposa. ¿Por qué? Es que me fui infiel. ¿Pero crees en Dios? Sí, sí creo. Pues ve al taller del maestro. Es que duele. Claro que duele. Pero ve al taller del maestro. Ahí el maestro va a ver las heridas y las va a sanar. Porque Él es el maestro, pues. Él es el sanador de sanadores. Pastor, no tengo trabajo. ¿Cómo le hago? No sé. Pero lo que sí sé, que el que trabaja, la bendición del trabajo es más trabajo. Y si te pones a vender panuchos, sales a lavar carros, limpiar carros, hacer jardinería, hacer esto, hacer el otro. Dios te va a ver tu corazón y te va a bendecir, pues. ¿O no? Pero nunca robes. Amén. Nunca robes. Nunca mientas. Permanecer fiel a sus promesas le permitió a José interpretar los sueños que lo llevaron delante de Faraón. Yo creo que cuando tú estás pasando por pruebas, hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. ¿Por qué la estamos pasando? Porque a lo mejor cuando el Señor nos da ese discernimiento de pasar la prueba, de entender por qué la prueba, el Señor nos va llevando a otro nivel de fe. Porque eso es lo que le hizo José Señador. Fue entendiendo los procesos de su vida y esa fidelidad en las promesas de Dios o en creer en Dios lo llevó a ser el administrador de Egipto. Él no pudo haber llegado a ese nivel si él no hubiera interpretado bien lo que el Señor quería para él. Él vio un problema como la oportunidad para hacer las cosas bien. Ahí lo pusieron como administrador de la casa de Potifar y pudo haber robado y se pudo haber acostado con la esposa. Y créeme que la historia de José no estuviera en la Biblia si José hubiera pecado. A lo mejor en la Biblia hubiera otro hombre, o a lo mejor, creo yo, quiero pensar que hubieron muchos hombres que antecedieron a José, que pasaron por pruebas o estuvieron pruebas y no la pasaron. Pero José pasó en las pruebas, ¿verdad? Y está escrito, y por eso, y por haber permanecido firme, está escrito en la Biblia. No sé si me estoy explicando. La Biblia dice que todos somos llamados, pero pocos son los escogidos. A lo mejor al mismo tiempo que en el tiempo de José, muchos hombres estaban pasando muchas pruebas. Y estoy seguro que Dios estaba con esos hombres. Pero por algún momento dado, muchos de esos hombres se separaron de Dios. Pero José decidió caminar con Dios porque sabía él que Dios estaba con él. No sé si me estoy explicando acá. Yo creo que esos son otros 20 pesos. Vamos a levantar ofrenda otra vez. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor ahí. No sé si me estoy explicando. Lo voy a explicar de esta forma también. A mí el Señor me llamó de lo vil y lo menospreciado. Y siempre permanezco con los pies sobre la tierra. Si tú me diste la oportunidad, Señor, ¿por qué la voy a menospreciar?
Yo creo que el Señor, antes de llamarme a mí, llamó a otros. Estoy plenamente seguro. Porque la Biblia dice que cuando Samuel ungió a David, Samuel ungió a Saúl como primer rey. Y en el momento que Saúl fue desobediente con el profeta Samuel y con Dios, en ese precisamente Dios se molestó y Dios le dijo al profeta Samuel: levántame a otro, aunque el otro permaneciera como rey. Hay gente como tú, como yo, esto es para todos mis pastores y líderes de esta iglesia. A veces pensamos que estamos seguros en el lugar donde estamos, pero no, a lo mejor Dios ya llamó a otros porque tú no has sido obediente con Dios. Y eso me ocupa a mí, porque puede ser, si yo llegara a ser desobediente con Dios, Dios llame a otro pastor para que se establezca su reino aquí en Ciudad del Carmen. Pero son cosas que son mías, personales, y que siempre trato de anclarlas en mi corazón y recibir ese llamado que Dios me dio, hacerlo con amor y con temor a Dios. Porque no voy a hacer, o no sé si Dios ya llamó a otro por causa de mi desobediencia. No sé si me estoy explicando aquí, iglesia. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores, de esta noche.